Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Buenos días a todos. Hay tragedias que duelen por las vidas que se pierden y otras que duelen aún más porque ponen al descubierto la realidad en que viven miles de hondureños. El incendio que cobró la vida de 5 niños y una joven en los bordos de Esquipulas no solo dejó una familia destrozada, también abrió una herida que obliga a preguntarnos si estas muertes pudieron haberse evitado. Hoy queremos ir más allá del fuego y analizar las condiciones que convirtieron una emergencia en una tragedia nacional. En cualquier lugar del mundo, con sensibilidad, con respeto, con objetivos claros, una tragedia de 6 menores muertos, calcinados y en las circunstancias que les vamos a relatar en el programa, es una conmoción nacional. Es el titular de 5 columnas. Son los principales espacios en los medios electrónicos. Esto en Suecia, esto en Finlandia, esto en Noruega, claro, en las condiciones que vive la gente en los bordos de San Pedro Sula, no viven allá. Pero una tragedia por cualquier circunstancia de esta magnitud en los países bálticos, en los países nórdicos, es titular de 5 columnas. Principal tema de debate del país. No sé hasta qué tanto lo sé aquí en Honduras. La pregunta de Frente a Frente esta mañana. El tema del día es presentado por Ecopréstamo de Cooperativa Chorotega, financiando soluciones de energía renovable con tasas desde 12% y plazos más largos. El tema del día: ¿cuántos niños en Honduras están viviendo hoy en condiciones similares a las de los bordos y qué está haciendo el Estado para protegerlos antes de que ocurra otra tragedia? Les repito la pregunta: ¿cuántos niños en Honduras están viviendo hoy en condiciones similares a las de los bordos y qué está haciendo el Estado para protegerlos antes de que ocurra otra tragedia? Ese es el tema de hoy. Usted puede enviar su opinión al número de Frente a Frente. Este es el único número del foro Frente a Frente, 9773-6065, y también a través de redes sociales, Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Al filo de las 2 de la madrugada, un voraz incendio redujo a ceniza las esperanzas de una familia en los bordos de Esquipulas. Las llamas devoraron una vivienda y cobraron la vida de 5 hermanos y un bebé recién nacido que dormían atrapados tras unas puertas encadenadas por inseguridad. Hoy entre las ruinas, el eco de los parientes conmueve hasta el alma. Yo quiero verlo para ver si es verdad. Es que la niña mayor, ya por miedo, me metía candaba a la puerta por dentro. Por eso, si mis niños, si ella no le hubiera metido candaba a mierda, ellos hubieran podido salir. Sí, se escuchaban los gritos. Yo escuché el último grito de la Wirra de 19 años. Me da pesar porque no poder hacer nada aún. ¿Qué gritaba ella? Que solo gritaba, pues gritaba, lloraba ella. Sí, horrible. Pero... La tragedia cobró la vida de Daniela Cortés, de 19 años, junto a su bebé Madison, de 6 meses, y sus hermanos Yair, de 16, Joel, de 10, Mayra, 9, e Isaí, de 6 años. Dylan, un sobreviviente, aún guarda las últimas palabras de su hermano, quien poco antes celebraba haber sido sanado por Dios. ¿Y tu hermanito, el que llevaban a dializar, cómo se llama? Joel. Joel. Sí. Cortés Mejía. Sí. ¿Él nació así?
Sí, le tuvieron que hacer 2 operaciones, pero él estaba contando ayer que decía que Dios ya lo había salvado. El hacinamiento con la que viven los habitantes de estos bordos no permitió que los miembros del cuerpo de bomberos llegaran a tiempo al lugar de la tragedia, que todo indica inició por el cortocircuito de un ventilador. Pero al llegar al lugar nos encontramos con el difícil acceso, como lo repito, al difícil acceso del frente del pasaje bastante angosto. Por las condiciones como quedaron los 6 cuerpos, el proceso de identificación es posible que se prolongue varios días, a pesar de las exigencias de las familias que permanecen en medicina forense. Posiblemente va a ser un poco difícil la entrega, pero esperamos en Dios que no haya ningún contratiempo. Así se vive en hacinamiento y así se camina en los bordos de la colonia Esquipula en San Pedro Sula, donde ocurrió esta tragedia que dejó 6 personas muertas. Orly Martínez, Telenoticias. Frases como fuego, fuego encienden la alerta en los bordos, y es que sus pobladores conviven a pasos de distancia y sus casas casi unidas unas con otras, lo que incrementa el riesgo de tragedias mayores cuando se registran incendios, no solo por la cercanía, también porque la mayoría están hechas con materiales sensibles al fuego como madera reciclada, plástico o cartón. Otro factor de riesgo es la saturación de cables para conexiones sin condiciones de seguridad, que los expone a siniestros por cortocircuitos, pero se arriesgan, indican, porque adquirir una vivienda propia les es imposible. O sea, venimos desde los abuelos, el hijo, el nieto. Aquí tenemos años de vivir, de verdad que no es desde ahorita. La mayoría de las casas de los que habitan en estos bordos, como en el caso de donde ocurrió la tragedia, están al margen de ríos, algunos con altos niveles de contaminación por basura, y eso los expone a enfermedades. Además, se arriesgan a incidentes por crecida de ríos ante fenómenos naturales. Y es por ello que es importante tomar conciencia también. Nosotros les hacemos recalcar que hay zonas donde definitivamente no podemos construir. Son zonas de alto riesgo. Con esto no quiero que la población me malentienda, pero sí es importante que la gente entienda. Hay quienes califican de infrahumanas las condiciones en las que habitan estas familias, un alto porcentaje sin servicios básicos. Hay más de 25,000 familias en todo lo que se denominan los bordos de San Pedro Sula. Si usted multiplica eso por 4.5, que es el promedio más o menos por familia, estaría usted hablando más de 100,000 personas que viven bajo estas condiciones. Y hay una serie de dificultades, de problemas, y que nunca ningún gobierno de ningún partido político nunca le puso mente, nunca definió una estrategia, nunca definió un abordaje para estas comunidades. La esperanza de reubicación se ve lejana, y es que el trabajo va más allá de acciones municipales. Se requiere la intervención del gobierno. Es una situación tremenda. Esta tragedia viene a desnudar la sociedad en la cual vivimos nosotros ante la indiferencia de que se construyen grandes torres, pero a la vez estamos viendo torres viviendo con personas que están viviendo en condiciones infrahumanas. El problema se ha prolongado por décadas y hoy los bordos se han convertido en asentamientos humanos, donde sus pobladores se siguen exponiendo a tragedias como las de esta madrugada, en la que murieron los 5 menores y una joven de 19 años. Aquí enfrente esta mañana, la secretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia, Ada Mejía, bienvenida. Gracias. Bienvenida, Ada. Feliz. La directora del Ministerio Cristiano Red Viva, María Luna. Doña María, es un placer tenerla aquí en frente a frente. Ya estuvo la toma hacia ella. Ayer, después de un reciclaje informativo, vamos a tener que avanzar todos con dinamismo. Wilmer Vázquez, director ejecutivo Red COI Prodem. Bienvenido, Wilmer, es un placer. Muchas gracias, Renato. Buenos días. En frente a frente. ¿Cuántos niños en Honduras, secretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia, están viviendo hoy en condiciones similares a las de los bordos? ¿Y qué está haciendo
el Estado. Cuando digo Estado estoy hablando de gobierno central, municipalidades, organizaciones, porque el elemento humano es parte del Estado. ¿Cuántos niños están viviendo en las condiciones que viven esa gente en los bordos de San Pedro Sula para protegerlos antes de que ocurra esta tragedia? Con esa pregunta comenzamos el frente a frente con la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. Muchas gracias. Sí, primero que todo quiero lamentar profundamente lo ocurrido porque eso, como dice el alcalde, solo desnuda nuestra realidad, que es a nivel nacional y que, contestando su pregunta, es incalculable. Es más de 1 millón, mucho más de 1 millón de niños que viven en condiciones, pues no en condiciones humanas dignas como deben de vivir. El mismo alcalde lo admitió y calificó infrahumanas. Sí. Infrahumanas. Nosotros estamos trabajando, nosotros en este caso en particular hemos brindado todo el acompañamiento y el apoyo a la familia y el día de hoy apoyo en todo sentido, económico, apoyo de acompañamiento, porque hay una serie de situaciones que hay que atender para que ellos pues, puedan darle una sepultura digna a sus familiares y luego la continuidad de ver cómo se les apoya para que ellos puedan tener una habitación digna. La verdad es que no podemos ser indiferentes a la temática, a la situación real. No son condiciones ni aquí, ni en San Pedro, ni en ninguna parte del país. El problema es totalmente neurálgico. Nosotros tenemos que atenderlo puntualmente y desde el Estado estamos nosotros visibilizando y apoyando junto con sociedad civil y junto con todas las fuerzas vivas de la comunidad. Hemos estado en contacto con algunos patronatos. Los patronatos, pues, quieras o no, nos ayudan a nosotros porque es muy positivo, porque logramos nosotros de esa manera pues darles mejores prácticas, como es poner un pasador y tal vez no tener esta situación de usar candado. Por Dios, ¿dónde está la seguridad? Nosotros en realidad entendemos que este es un problema integral, que lo tenemos que atender integralmente como sociedad y como Estado, y en eso pues estamos trabajando con las demás secretarías de Estado. La verdad es que desde esta trinchera como secretaria de Estado, pues ya uno tiene la facilidad de estar en contacto con el secretario de Estado de Seguridad, de Educación, de Salud. Es realmente muy importante porque la dinámica se vuelve mejor articulada y podemos darle mejor respuesta a la población. Tengo entendido que el alcalde de San Pedro Sula, con quien me voy a reunir el lunes, está bien comprometido con este tema, al igual que los demás alcaldes de todo el país, pero sí tenemos que atenderlo en una forma responsable, comprometida, con mucho amor y con mucha compromiso. Compromiso. Y voy a hablar de esa expresión del alcalde, o no la he escuchado muy bien o la malinterpreté. Si los que pueden comprar un apartamento en una torre, ¿por qué no la van a comprar? Si es que ahora la vivienda en Honduras prácticamente es vertical. ¿Quién va a encontrar 200 metros cuadrados en Tegucigalpa, en una zona que le convenga a uno para construir una casa, Roberto? Nada tiene que ver lo de los bordos, sino la ausencia de políticas públicas históricas para estas 100.000 personas, con que haya una torre y la gente que haya tenido oportunidades, que se profesionalizó, que gana bien, que vive aquí, que vive afuera, tiene todo el derecho. Si no puede adquirir una vivienda de 400 metros cuadrados, compren una torre, y si tiene, y si gana bien, y si tiene un ingreso de 6, 7, 8, 9 salarios mínimos, ¿por qué no? El asunto no es ese, de que hayan gente viviendo en apartamentos de torres y que haya gente viviendo en la pobreza, viviendo en los bordos. ¿Por qué viven en los bordos? ¿Cómo ha reaccionado el Estado
para que esa gente no se acostumbre a vivir en los bordos. Ya escucharon a una persona que su tatarabuelo, que su abuelo, que su bisabuelo, que su papá, todos han vivido ahí. No hubo gente que se profesionalizó ahí. ¿Qué le dio el Estado? ¿Qué facilitó el Estado para que esa gente levantara su autoestima, estudiara y saliera de esas condiciones infrahumanas? Ayer Roberto visitó esos bordos, me lo dijo Orlin Martínez, y el mismo Roberto sorprendido. Wilmer, me dice Orlin, mira, entró el alcalde, chapaleando excremento humano en los alrededores de esas viviendas construidas de materiales, y dentro viene Orlin Martínez y lo describe, y después la gente de ahí amenazando a Orlin porque estaba describiendo las condiciones infrahumanas en que viven. Nadie, ninguna persona quiere que se dé cuenta el resto de las condiciones en que vivo. Tienen su orgullo, pero eso fue lo que encontró el alcalde. ¿Cuántas veces he escuchado yo al alcalde de San Pedro Sula hablando de alternativas para las 100,000 personas que viven en los bordos? Muchas veces. ¿Qué han hecho administraciones de San Pedro? Nada. ¿Qué ha hecho el gobierno central para contribuir con la administración local de San Pedro Sula? Creo que nada. Ahí está el asunto. Solo dime qué revela esta tragedia sobre la situación real de la niñez en Honduras, porque ayer murieron 6 menores de una misma madre, de un mismo vientre. Bueno, primero, Renato, es solidarizarnos con la familia. Lamentamos la muerte de 6 personas que son el presente de este país. Y sin duda no podemos analizar esta problemática como una simple tragedia natural, sino más bien como la evidencia de la vulnerabilidad estructural que vivimos en el país, y sobre todo la evidencia de la ausencia de una verdadera planificación urbana en las principales ciudades del país. Pero sin duda también esto es el reflejo de la enorme desigualdad social que se vive en Honduras y que la hemos venido arrastrando por décadas. De hecho, Honduras, tenemos años de ser uno de los países más desiguales de América Latina. Hoy en día somos el más desigual de América Latina y dentro de los 6 más desiguales también del mundo. Y hace algunos años fue Brasil, solo que Brasil ha tenido políticas que le han impactado más. Han ido superando con muchos programas de compensación social y sobre todo también porque han habido políticas públicas que se orientan precisamente a garantizar mejores condiciones de vida para las familias que viven en condición de pobreza. Pero Honduras también hemos venido arrastrando una condición de pobreza, si hemos llegado al 75% de pobreza y más del 40% en pobreza extrema y exclusión social. Y esto también solamente demuestra que este no ha sido un tema, Renato, de interés de la clase política. Esto lo hemos venido viendo nosotros por décadas y no lo vemos solo en las principales ciudades. Yo creo que hay lugares donde ni siquiera nos imaginamos y que podemos ver estas condiciones. Aquí en Tegucigalpa hay gente que vive como en los bordos de San Pedro Sula. Solo que allá le llaman bordos, aquí le llaman de otra manera, pero en las mismas condiciones viven. Por supuesto, casas de madera, forradas nada más con lámina, en condiciones terribles, a vista y paciencia de una sociedad y de una clase política. Lamentablemente aquí tenemos que, para hablar de este tema, tenemos que hablar de los problemas estructurales. Aquí tenemos que hablar del tema de la corrupción, de la impunidad, por supuesto, que es lo que más viene afectando y por lo cual existe esa deuda histórica en Honduras. Es que, ¿qué gobiernos realmente han invertido en garantizar acceso a viviendas dignas a las familias hondureñas? No tenemos esa respuesta por parte de los gobiernos. Lamentablemente uno lo que puede ver es que el acceso al gobierno no siempre es para poder cumplir sus planes de gobierno, sus propuestas de campaña, sino más bien cuando se llega al gobierno es para satisfacer sus propios intereses. Fíjate que yo no sé, pero algo hemos perdido. ¿Quién se acuerda de la Alianza para el Progreso de John Fitzgerald Kennedy? ¿Quién se acuerda de las casas de la Kennedy, donde la gente pagaba 12, 15 lempiras al mes por una vivienda en la Kennedy? Inclusive, ¿quién se acuerda del Instituto Nacional de la Vivienda, INVA? Todavía el INVA nos ofrecía opciones habitacionales baratas. ¿Qué hemos perdido? Sensibilidad. Claro. No sé, y eso lo vamos a desarrollar en el programa. Ada quiere intervenir, pero solo que reflexione ante esta situación María Luna, que es la directora del Ministerio Cristiano
Red Viva, ¿con qué tipo de sufrimiento conviven diariamente no solo los niños de Los Bordos, sino que una gran cantidad de niños en toda la geografía nacional, María? Sí, Renato, es primero que nada, y antes de reflexionar sobre la temática, yo quisiera solidarizarme con la familia. Es una tragedia que ha impactado a nivel nacional y más allá de nuestras fronteras. Hay muchas personas en otros países y esperamos que aquí en Honduras también, muy conmovidas. Y lo más lamentable, Renato, es que son tragedias que se pueden evitar. Son evitables, no es necesario, no deberían de ser las condiciones en que los niños hondureños estuvieran creciendo. Los niños hondureños, y como iglesia, como representante de iglesia, como cristianos, pensamos que cada niño está en el corazón de Dios y es portador de la imagen de Dios. Entonces merece vivir en condiciones dignas, teniendo oportunidades para desarrollarse, para tener una dignidad. Y eso es extremadamente doloroso, la pérdida de estos niños, una situación que nunca se debió dar. Respondiendo a su pregunta, yo quiero mencionar los que andamos ahí en el campo. Soy una persona que podría estar, sí, en una oficina, pero me encanta el campo, el trabajo de campo, me encanta el contacto con las personas, hablar con las personas, con el campesino, con la madre, con la maestra, con el cuidador, conociendo las realidades de nuestro país. Y es doloroso y produce una sensación de impotencia, aunque esa misma impotencia nos vuelve a llenar de coraje para continuar desde nuestra trinchera, desde lo que tenemos a la mano, poder hacer un poco la diferencia o mitigar. Muchas veces yo digo, no vamos, porque no está en nuestras manos, transformar la situación que vive la niñez, la vulnerabilidad que vive nuestra niñez, pero por lo menos o al menos mitigar esa situación. Renato, la vulnerabilidad que vive en la familia hondureña es impresionante. Conozco casos de familias en Honduras y posiblemente muchos de los televidentes dirán que es una exageración, pero conocemos casos de familias en Honduras que comen una comida a la semana y durante el día van con una tortilla con café, mojada, los niños mojando una tortilla en el café. Yo creo que esta tragedia, más allá de convertirlo en una discusión política, se pueden señalar muchas cosas, pero yo creo que debe de llamarnos a todos los sectores a reflexionar sobre la vulnerabilidad en la que viven miles de familias y yo diría millones de niños. No sé qué Río Paz estaba viendo la toma en los últimos segundos cuando la cortaron. No sé si es Quebrada, si es Río. El mismo alcalde lo admitió y otras personas contaminado, con chozas hechas de material al lado de esos ríos. Y me encanta lo que dice y también lo que habló Wilmer. El asunto es que yo no quisiera que esa tragedia y el abordaje que hacemos hoy pasara como lo hemos hecho anteriormente. Rellenamos el espacio, hablamos de que el país no ha hecho nada por los pobres, después nos olvidamos del problema hasta que vuelve a ocurrir una tragedia. Por favor, que hoy sea un parteaguas, un punto de inflexión. Ayer le dije a mis compañeros, en un país de clase media, de desarrollo medio alto, esto de Los Bordos, de Esquipula a San Pedro, sería un escándalo, una tragedia, como vería el país. Hablaríamos realmente de qué nos ha pasado para que hayan miles de familias en esas condiciones infrahumanas. ¿Qué debemos hacer a partir de ahora?
Me gustaría que nos perfiláramos con crítica, claro, merece que haya crítica aquí, pero ¿qué queremos hacer con el país para que estas escenas, para que esos videos, para que estos escenarios no se repitan? Y aquí tengo a la secretaria de la Niñez. Es que ayer fueron 6 menores. ¿Se imagina usted la muerte de esos 6 menores? Con candados por fuera, por dentro. ¿Y qué decía la mamá? Es que habíamos demasiados, entonces yo me iba para otra vivienda dentro de la propiedad y los dejábamos con candados por el temor a que se metiera un agresor sexual a violar a menores. Eso fue lo que pasó ayer en San Pedro Sula. Hay que hacer una labor, como lo dije antes, con los patronatos y todo, para que haya, pues, y apoyar para que hayan otras medidas de convivencia que no sea con candados, sino que con pasadores o cosas así. Pero el problema va más allá, y como usted lo dijo bien, lo estábamos diciendo y usted lo comentó extra cámaras, el asunto es que usted lo abordó con uno de los políticos y le dijo, es que necesitamos los votos, no podemos, tenemos que tener ese anillo alrededor de Tegucigalpa, en unas colonias, no me acuerdo qué colonia me mencionó, que en condiciones infrahumanas, porque necesitamos los votos. Por Dios, vivimos en un país como Honduras, bendecido con una tierra hermosa, que podemos en una forma, con un presidente maravilloso que tiene pues mucha experiencia en cuanto a la planificación que se refiere a vivienda social y a todo, porque es un ingeniero prácticamente que ha hecho mucho por el país. Y yo creo que deberíamos nosotros de reubicar en una forma responsable. Yo no soy ingeniera, pero sí sé que tenemos que planificar para que la gente viva en condiciones dignas, y tenemos alrededor de nuestro país mucho terreno para poder hacer organizadamente, organizar como estamos haciendo en la Secretaría de Estado. Así tenemos que organizar todo el país para que viva en condiciones dignas y dejemos a un lado la política. Tiene razón Wilmer en ese aspecto, porque la verdad de las cosas es que sí, el voto es importante, pero es más importante educar y dignificar a la persona humana, ¿verdad? Y alrededor de Tegucigalpa, pues deberíamos de pensar en proteger el medio ambiente, en esa actividad que ustedes tienen aquí en Televicentro de sembrar un árbol. Es una maravilla. A mí me gustaría que estuviera todo alrededor. Tenemos, sí, aquí en la capital, tiene usted razón, no de aquí irnos a San Pedro, aquí en la capital, esos ríos están totalmente contaminados, y eso es lo que uno es lo que uno respira y lo que uno come. Entonces, si nosotros queremos una población saludable, una persona consciente del cambio climático, o una persona que vuelva a creer en sí mismo y creer en la política y creer en que todos como comunidad vamos a construir y vamos a ser respetuosos de la dignidad del niño, de la niña, del adolescente, de la familia. Nosotros ahí en la Secretaría, pues la familia es lo principal. Tenemos que apuntar hacia allá y verlo desde esa perspectiva. Así que yo coincido con en realidad que... Sí, y le voy a decir cómo me siento. Yo sé que usted ayuda mucho sin que la gente lo sepa. Sé que es una persona de buen corazón. Pero a mí ya cuando una funcionaria o un funcionario, históricamente, no lo digo por usted, me dice, en tal institución creemos mucho en la familia. Sí. A mí ya me cuesta. No, puede ser, pero a mí ya me cuesta creer que nuestras instituciones creen en la familia. Yo soy práctico. Las condiciones en que vive un montón de gente en Honduras me hacen pensar. Ahorita estamos con... No la critico. Sé de su buen corazón. Sé de su buen corazón. Pero lo que quiere ver uno ya es transformación. Y sé que usted no va a transformar al país desde esa secretaría. Sé que usted no va a generar más riqueza. Pero por lo menos políticas públicas con lo poco que tiene, lo va a hacer. Yo no lo descarto. Lo que le estoy diciendo es que cuando a mí me dicen desde una institución que protege la niñez, las mujeres, ahí nos preocupamos por las mujeres, nos preocupamos por los niños. Se me hace difícil creer que usted lo vaya a hacer o lo esté haciendo, no lo niego, no lo demerito. Pero ¿me entiende mi expresión? Sí,
Se me hace difícil creer ya. Y usted tiene toda la razón en no creer. Nosotros estamos siguiendo el principio de Pareto. No podemos, son 100 problemas. No los podemos resolver todos, pero estamos agarrando los 20 problemas, don Renato. Prioritarios. Prioritarios para resolver esos 20 problemas y que tenga un impacto en el restante 80%. Ok. Se me hace difícil creer, pero lo creo. Que un político te dijo una vez, necesitamos esos cinturones de miseria, porque esa es la gente que acarreamos cuando hacemos una concentración política en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, en cualquier municipio, que le damos 50 y 100 lempiras para que la gente perciba que me siguen a mí. ¿Alguien te lo dijo? Oíme. Es impresionante, ¿verdad? Y yo no quiero que nos quedemos simplemente en la crítica, porque el programa no va a servir si nos quedamos en la crítica, sino en proponer algo para que escenarios como ese de los bordos de Esquipulas en San Pedro no se repitan. Pero alguien te lo dijo, necesitamos esos cinturones de miseria. De ahí nos nutrimos en las manifestaciones y en las concentraciones políticas los políticos. Renato, lo que nosotros vivimos no es casualidad. Esto es algo diseñado, generado, planificado precisamente para mantenernos en las condiciones que se nos mantiene. Es que es producto de la pobreza, de la ignorancia y de esa miseria donde muchos se oxigenan. Y no solamente pasa a lo interno en nuestro país y pensando en función de la clase política. ¿Es que acaso las grandes potencias no viven de la miseria de nuestros pueblos? ¿Acaso las grandes potencias no se alimentan y se han vuelto grandes potencias precisamente por el control que tienen de nuestros recursos y de la miseria que realmente nos hacen vivir? O sea, no les interesa realmente que seamos una sociedad educada. Y sin duda, y yo viví ya una experiencia política y me di cuenta que definitivamente, y pareciera que ha sido diseñado de tal forma que la gente está convencida que vivir en esas condiciones de pobreza y miseria como que es tan normal. Así vivieron, así nacieron y es lo que les toca. No se dan cuenta que eso que están viviendo no es normal y que es algo que debe de cambiar. Pero pareciera que estos cinturones de pobreza y de miseria, cuando se está en campaña política, con que le des 100 lempiras, le des 500 lempiras, le lleves una piñata, una canasta el Día de la Madre, le des nacatamales en Navidad, pareciera que la gente se entretiene y eso hace ganar las conciencias y volvemos a la gente cada vez mucho más pobre. ¿Acaso esto no es el resultado de la miseria, de la falta de oportunidades de empleo dignos, de salarios dignos? Porque tenés toda la razón cuando decís, por supuesto, el que se puede comprar un apartamento en una torre, que se lo compre. Pero es que los que viven en esa miseria es que no pueden tener más. Han tenido que invadir espacios donde no son habitables, permitidos por las autoridades, correcto, porque no tienen otra opción. Aquí hay gente todavía que vive abajo de los puentes. Aquí hay zonas donde la gente vive en una miseria que uno no se lo imagina. Pero eso lo estamos viendo todos los días. Lamentablemente, pues todo se diseña para que los ricos se vuelvan más ricos, los pobres más pobres. Y los que intentan llegar a la institucionalidad es para poder satisfacerse. Y eso lo vemos en todas las administraciones de gobierno, casi sin excepción. ¿Sabes qué me gustaría saber a mí? La gente que vive en las condiciones como en los bordos, llamados de otra manera, acá en la capital, en Choluteca, en cualquier lado de la geografía nacional. A mí me gustaría saber, ¿quién tiene este estudio? ¿Cuántos de todos los niños de los bordos de San Pedro Sula, de esos lugares en la capital o en cualquier ciudad o municipio del país, terminan la escuela, terminan la secundaria y llegan a la universidad? Realmente a mí me gustaría saber, ¿quién ha hecho ese estudio? ¿Cuánta gente que vive en las condiciones de los bordos de San Pedro Sula llega a profesionalizarse, a tener su propia empresa formal, a generar empleo, a vivir en condiciones más dignas y no infrahumanas como vive esa gente? ¿Cuántos? Porque si no hay una cifra positiva, voy a llegar a la conclusión que esos niños no tienen posibilidades de triunfar. Los que viven en los bordos no tienen posibilidades de triunfar. ¿Por qué? No hay educación, no hay prioridades,
no hay paternidad, no hay maternidad así tan responsable. Aunque hayan mujeres que se arriesguen por cuidarlos, porque no los matan, pero al final terminan cooptados por redes criminales. Renato, 1.022.000 niñas y niños en edad escolar están trabajando. Más de 500.000 están involucrados en las peores formas de trabajo infantil. Más de 1 millón hemos venido arrastrando en los últimos años, entre 5 y 17 años, fuera del sistema educativo nacional. Andamos arriba de 20.000 niñas y niños que viven en situación de calle. Cada hora un niño y una niña está siendo abusado sexualmente en Honduras. Apenas hemos llegado en este momento a 1.823.000 niñas y niños matriculados en el sistema educativo nacional. Con estos indicadores, Renato. Sí. Con estos indicadores, ¿qué crees que debería No de tener hacer? futuro, Bueno, no tener futuro. Se debería Renato, y como lo dijiste, si estuviéramos en un país desarrollado, deberíamos de estar en una emergencia nacional. Debería de estar en este momento reunido todo el Consejo de Defensa y Seguridad, llamando de emergencia a todos los secretarios de Estado y diseñando una estrategia real para reducir las condiciones de pobreza y dar oportunidades a las niñas y niños que vayan a la escuela, que no tengan que asumir esa responsabilidad de los adultos, que no tengan que huir del país. Más de 129.000 han sido retornados desde el 2014 a la fecha. Eso solo te evidencia, hay una realidad. 320 en los primeros 6 meses de este año han sido asesinados menores de 30 años de edad en Honduras. Esa es una realidad. 129 han muerto en accidentes viales. Realmente ser niño y ser joven en Honduras es un riesgo, es un peligro. Y claro, reconozco, hay esfuerzos, hay acciones, hay algunos avances. Por supuesto que hay políticas de Estado, hay políticas de Estado. Aquí el problema no es la ausencia de política, es la incapacidad de implementar las políticas de Estado y que lamentablemente esto no va a cambiar mientras la democracia que nos han a nosotros diseñado, que cada 4 años se cambia de gobierno, si no entienden los partidos políticos y quienes llegan al gobierno que no pueden ir a sustituir las políticas de Estado por políticas de gobierno, que no le dan continuidad a esas políticas, que no se focaliza la inversión para que esas políticas se implementen y que no deben de ir a inventar el agua tibia cada 4 años, porque los que pagan son los grupos en situación de mayor vulnerabilidad en el país. Mira, hoy deberíamos estar todos. ¿Qué proyecto alternativo comenzamos a construir de manera gradual para que esas 100.000 personas que viven en los bordos en condiciones infrahumanas, machacando su propio excremento, con la basura, o la tiran al río o duermen con la basura, para buscar una alternativa a la gente que vive en esas condiciones? Porque yo he escuchado alcaldes prometer que van a sacar a la gente de los bordos a otro lugar más digno. Tengo añales de escuchar eso. Quiero que hablemos ahora. Está bien, el sentido crítico debe primar en el programa. Pero ¿qué proponemos? ¿Qué proponemos? ¿Qué proponemos, Ada? ¿Cuáles son sus 20 prioridades? Oíme, 2 femicidios al día. 60 mujeres, 60 femicidios al mes. Es una tragedia. No estoy dramatizando, desesperanzando o terminando de correr a los hondureños que están de un hilo para irse para Cataluña, para Euskadi, para Pamplona, para la Comunidad de Madrid, para la Comunidad de Valencia o para Estados Unidos. No, reflexionemos con autocrítica. ¿Qué hacemos? Y partiendo de las condiciones que vive mucha gente y de esos 6 menores que ayer murieron calcinados, simplemente y no porque no los querían, los dejaron encerrados para que un violador no se metiera a violar ahí a las menores. A saber qué pasó, un desperfecto eléctrico, una conexión eléctrica clandestina generó el incendio, todavía está por determinarse. Y no hubo tiempo para abrir ese candado y todos murieron calcinados. Irreconocibles, irreconocibles. No categoricen el programa de populista, no. Creo que en el mundo civilizado lo menos que podemos hacer es reflexionar con autocrítica después de que 6 menores han muerto quemados. Después de la pausa seguimos.
El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Baterías Hankook y Platin con calidad y respaldo garantizado. Rendillantas, en manos seguras. Buenos días, son las 7:40 minutos. El tráfico vehicular lo conoce en Frente a Frente. Nos ubicamos específicamente en la salida al oriente del país, entre la colonia Villanueva y también colonia Guaymuras. Este carril que se dirige hacia el Boulevard Fuerzas Armadas, es decir, hacia la colonia San Ángel, colonia Miraflores y todo este sector. Hay bastante liberación de tráfico a esta hora del día cuando son las 7:41 minutos. El tráfico vehicular lo conocen Frente a Frente. Buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Baterías Hankook y Platin con calidad y respaldo garantizado. Rendillantas, en manos seguras. O realiza tu pedido llamando al 2280-4500. El periódico digital tunota.com destaca estas noticias. Las amaré toda la vida. Joven despide a su pareja y bebé tras incendio en San Pedro Sula. El joven compartió emotivos mensajes en redes sociales para despedir a Daniela y a la bebé Madison, 2 de las 6 víctimas del incendio en San Pedro Sula. Vamos a leer. El usuario de redes sociales publicó varios videos y mensajes cargados de dolor tras la muerte de Daniela Azucena Cortés Mejía y la bebé Madison Charlotte durante un incendio en San Pedro Sula. Las llamas consumieron una vivienda ubicada en el sector de Los Bordos de la colonia Esquipulas número 2 durante la madrugada del jueves. Vamos a dar lectura a más noticias en tunota.com. La maté por celos, capturado confiesa crimen de cobradora de bus de Colón. Y en Honduras hoy, la línea invisible donde Honduras y Guatemala cazan al mismo tiempo. Él va a someterse a este proceso, abogado de Roosevelt Hernández. Estas y más noticias en tunota.com. El tema del día en pantalla para que usted pueda enviar sus mensajes. ¿Cuántos niños en Honduras están viviendo hoy en condiciones similares a las de Los Bordos? ¿Y qué está haciendo el Estado para protegerlos antes de que ocurra otra tragedia? Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Adelanta tu agosto con las mega ofertas de julio. Del 20 de julio al 3 de agosto, disfruta 25% de descuento al contado o 35% off con Credioportunidad. Agradecemos a las personas que se han tomado su tiempo de enviar su mensaje. Un televidente opina, el gobierno nada está haciendo, es más, están despidiendo a bomberos. ¿Cómo esperamos que este cuerpo heroico pueda hacer su trabajo? Otra opinión. ¿Qué se puede esperar de este gobierno soberbio y sin conciencia si el clamor del pueblo le entra por un oído y le sale por allá? No le importa el país y menos gente humilde que se quema. Hoy este pueblo sin empleo y sin salud sigue aguantando esta burla. No hace nada por los niños ni por nada. Salieron igual al gobierno anterior. Dice Ada Mejía, les estamos brindando todo el apoyo. Yo le pregunto, ¿y ahora para qué? Deben trabajar en prevención. ¿Se ha eliminado este mensaje? Ajá, y en las faldas de montañas de Tegucigalpa, ¿qué han hecho? ¿Qué peor zona que esa? Es la capital. Buen día, Renato. ¿Por qué en Honduras tiene que suceder una desgracia para ver cómo vive la gente en calamidad? Porque nadie, dice este televidente, qué lástima que esas familias no formaron parte del millón de personas que en el gobierno pasado dejaron de ser pobres. Realmente es falta de una acción de gobierno la que nos hace falta. Junto a sus panelistas, buenos días. En Honduras, hasta que sucede una tragedia, hasta ese entonces se alarma. ¿Para qué buscar estrategias para resolver eso de Los Bordos? Escucho por años y es deber del Estado proporcionar tierras y establecer programas de viviendas dignas. Las tierras de grandes proporciones de los terratenientes posibles
Ahora hasta se creó leyes para desalojos. Qué lástima, escribe el televidente. Solo permíteme un segundo para terminar con este segmento. Yo agradezco la participación del público. Nos están viendo y lo que busco yo es que nos vean también. Es la naturaleza de los medios de comunicación. Yo no quiero que los sentimientos nos dominen hoy. No quiero que los sentimientos que tenemos por esa tragedia nos dominen hoy. Pero seamos justos, seamos objetivos. Y yo les digo una sugerencia muy respetuosa. El país que tenemos no es producto de los 7, 8 meses de Adfura. El país que tenemos es lo que han hecho sucesivos gobiernos a través del tiempo. Por favor, no politicemos el tema. No quiero que los sentimientos nos dominen hoy. El país que tenemos ahora con toda su tragedia y precariedades no es producto de 7 meses, es producto de toda una historia. Concentrémonos ahí. Por eso, miren, cada coima que recibe un funcionario, cada transacción ilícita que recibe un funcionario, cada lempira que se roban, Wilmer bien lo dijo, no podemos abordar estos temas sin hablar de corrupción. Esa maldita corrupción nos tiene hoy como estamos, lamentándonos, tiene razón la gente. Tiene razón la gente. Esa corrupción es la que nos tiene hoy, entre otros factores. Yo por eso soy ferviente, creyente de traer un mecanismo anticorrupción a Honduras. Yo también. De acuerdo. Sinceramente se lo digo. Tito, y allí fallas. Te estás tardando con ese mecanismo anticorrupción que la gente lo clama. Esa estrategia anticorrupción, ojalá nos dé resultados, pero por favor, al toro por los cuernos. Que no nos dominen las emociones, pero es difícil que no nos coopten las emociones. Vamos a terminar este segmento, iremos a una pausa y hablar propositivamente, con crítica, lo que quieran. ¿Qué hacer para que Honduras no viva en esta miseria que hoy lamentamos? Así podemos darle lectura a uno más. En este país a nadie le importa el sufrimiento de nuestra gente más desprotegida. Peor al estado de Honduras. Tienen que venir organismos extranjeros a ayudar un poco. Los niños merecen vivir una vida digna. Qué triste vive nuestra gente mientras los que nos gobiernan lo hacen solo para los ricos. Gracias. Siga opinando a través de redes sociales. Las redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Adelanta tu agosto con las mega ofertas de julio. Del 20 de julio al 3 de agosto, disfruta 25% de descuento al contado o 35% off con Credioportunidad. Interesante plática la que hemos tenido en estos minutos de la pausa comercial. Saben, a mí me descolocó ayer la respuesta de Roberto Contreras. Me descolocó. Y en la confianza y por la amistad y el respeto que le tengo a Roberto, me descolocaste con esta respuesta ayer. ¿Cuál respuesta? Esta que vamos a escuchar ahora. Es una situación tremenda. Esta tragedia viene a desnudar la sociedad en la cual vivimos nosotros ante la indiferencia de que se construyen grandes torres, pero a la vez estamos viendo torres viviendo con personas que están viviendo en condiciones infrahumanas. La primera parte de tu respuesta, Roberto, contigo, me hago eco de lo que dijiste. Diferencia. Pero si hacen torres, eso es crecimiento económico. Eso es promover la industria de la construcción, generar empleo. Y si hay gente, porque vivió en condiciones diferentes a la de los bordos, si no puede encontrar 400 metros cuadrados para construir su casa y puede pagar un apartamento en una torre, que lo haga. Que lo haga. Nada tiene que ver las torres y la gente que vive en las torres con la realidad de los bordos. Ya quisiera yo que la gente de los bordos tuviese la capacidad también con estudio, con espíritu de superación, creado con condiciones del Estado, que tuviera capacidad de comprar un apartamento en una torre. No sé, en algún momento pensé, populista con esa respuesta, mi amigo, populista. No, el país debe crecer económicamente también. Si construimos torres para vivienda vertical, bienvenido, y que las pague quien puede porque se educó. Tuvo oportunidades que le dio el Estado. Ahora, ¿cómo nos vamos a enfocar para que esa gente que vive en condiciones infrahumanas salga de ahí? Para que no violen a los menores, para que las madres tengan la certeza de que no les va a ir un agresor sexual
a violar a sus hijas de 17 años, o a menores, o a niños. Ese es el punto. Y ese es el espíritu que viene ahora aquí en Frente a Frente. Hemos compartido y coincidido aquí con los panelistas a ser propositivos. Que las emociones no nos dominen. Y si hay emociones, si hay emotividades, porque no podemos relegar la emotividad que nos genera esto, ¿qué proponemos? Y aquí hay una mujer que conoce a fondo como Ada, porque Ada ayuda sin que la gente lo sepa. Wilmer viene mucho tiempo trabajando en esto, siendo un gestor con los cooperantes, dándonos estadísticas de la realidad en que viven los niños en Honduras. Y ustedes igual, ustedes han dado chapaleando caca, chapaleando basura también en esos bordos y en otros lugares similares en el país, María Luna. Renato, es muy difícil no sentir la emoción y de repente no hablar desde la emoción, desde el coraje de la injusticia y la desigualdad, sobre todo. Y lo que usted ha estado mencionando, en Honduras, mientras tenemos casas con picaportes bañados en oro, tenemos otra gente viviendo como este ejemplo, en los bordos, sin nada. ¿Qué nos dice eso? Vivimos en una de las sociedades más desiguales del planeta, donde unos tienen demasiado y otros no tienen nada. Si los que tienen demasiado lo han hecho bien, lo han hecho bien, bienvenido, ¿verdad? Es válido, pero hay una corresponsabilidad, Renato, en cuanto al desarrollo de nuestro país. Reconocemos que la clase política no le interesa tener gente pensante, gente desarrollada, gente con un pensamiento crítico. Y por eso, y para tener esos adeptos, esos seguidores, pues necesitan esas personas que vivan, que con 50 lempiras que les dan y una burrita y el transporte son capaces de ir a donde sea. Y yo no los critico porque el hambre es dura y es cruel, Renato. Y por eso se moviliza mucha gente, aunque a veces haya personas que no lo crean, posiblemente haya gente fuera del país viendo este programa, pero esa es la realidad. Se compran voluntades, se compran la dignidad de las personas, porque eso es indigno. Pero es eso, vivimos en una pobreza estructural. Soluciones fáciles no existen. Sin embargo, si los fondos del Estado se manejaran siempre con manos limpias, Renato, otra sería la historia. Nosotros vemos y conocemos otras sociedades que eran pobres y ahora son de los países más desarrollados. ¿Cómo lo hicieron? Son sociedades que le apuntaron al bienestar de su sociedad, de sus pobladores. Cuando hablan de que las personas migran por violencia, mentira. Hay uno que otro caso. Las personas migran porque no hay oportunidades de desarrollo, no hay condiciones para vivir aquí. Y esa es la realidad. No hay oportunidades de empleo. La pobreza no solamente es la falta de dinero. Con dar un bono usted no resuelve. La pobreza es porque no existen oportunidades. Y siempre mencionamos dónde están las instituciones de Estado, dónde está Sedesol, que ayude a las familias, a las personas. Ya mencionamos, la vulnerabilidad de la familia en Honduras es enorme por esas desigualdades. Pero ¿qué se requiere? Primero se requiere de una voluntad política. Se requiere de un compromiso por parte de los políticos. Y una conciencia sobre todo, Renato. A veces yo me pongo a pensar, ¿dónde tiene la conciencia estas personas? Tomar dineros que son del pueblo para enriquecerse ilícitamente. Enriquecerse ellos y no les da dolor ver cómo viven estas personas, cómo viven, le están quitando, nos están quitando a todos. Porque posiblemente usted, igual que yo, estemos endeudados. Andamos vestiditos y todo,
pero a lo mejor tenemos deudas. Entonces nos están quitando a todos y a unos más. A unos les están quitando lo más fundamental. Entonces se requiere de la clase política la honestidad, la transparencia. Entendemos, hay compromisos internacionales y como bien lo mencionó Wilmer, también a nivel internacional no nos dejan desarrollarnos como país. ¿Por qué? Porque también hay intereses. Quieren mantenernos ahí, bajo el yugo de la deuda externa, etcétera, etcétera. No quiero entrar eso a detalles, sin embargo, quiero decir algo. Algo doloroso, Renato, es lo que usted y lo mencionaban en la entrevista a la madre. Y duele. Yo como madre, como abuela, no puedo dejar de hablar desde la emoción, desde el sentimiento. No puedo imaginarme el dolor que esa madre está experimentando. Esa situación sí se dio por pobreza y eso es innegable. Sí. Es innegable. Sin embargo, hubo otro factor importante, Renato. ¿Por qué le pusieron un candado a la puerta? Por el temor, por los niveles de inseguridad que tenemos en el país, por la falta de conciencia y de valores y de un montón de cosas. Ahí murió una niña, ahí murió una persona como de 18, 19 años, hermana también. Exactamente. Mira, no nos han dicho toda la verdad. Yo no quiero ser abusivo e inexacto y con falta de rigor. A saber cuántos agresores sexuales, sabiendo que vivían hacinados esos niños, ya se habían metido a esa casa y habían violado a esa niña. ¿Ve? Y la madre dijo, no, hay que ponerle candado por fuera y por dentro. Eso pudo haber pasado, no quiero ser irresponsable. Pero eso generó, Renato, porque en primera instancia está la pobreza, pero luego está el temor, por temor, con la intención de proteger a sus niños. Eso agudizó y provocó la tragedia. Entonces, pero Renato, pensando también en soluciones, la protección de la niñez en el país es responsabilidad de quién? De nosotros. Todos somos corresponsables, Renato. Sí. La sociedad es responsable, las comunidades, las autoridades, la iglesia, la sociedad civil, que dicho sea de paso, la sociedad civil ha sido quien durante décadas ha estado sosteniendo, creando programas de protección. La iglesia en cada rincón de Honduras. Puede ser que no hay una oficina gubernamental, pero sí hay una iglesia y la iglesia ha estado muy comprometida. En cada rinconcito usted va a ver iglesias pobres, con recursos muy limitados. Tienen su comedorcito infantil, tienen su programa de protección a la niñez. Entonces, es una responsabilidad de todos. Aquí no vamos a culpar, por supuesto, quien tiene el poder, como decimos, en sus manos mayormente y puede crear políticas de bienestar social. Ya hay. Pero abogada y ministra, con todo respeto, el problema que hemos tenido, mire, Honduras es un país rico en leyes de protección, leyes contra esto, contra lo otro. Si aplican, ese es el problema. Yo lo mencionaba, si los fondos del Estado se manejaran con manos limpias, y no hablo de este gobierno, porque tienen poco tiempo de estar, pero tienen una oportunidad de hacer las cosas diferentes, porque habemos muchas personas que ya no creemos en políticos. Es la razón. A veces me han preguntado, ¿por qué usted no participa en política? ¿Sabe por qué? Yo decidí un día irme por el lado de la iglesia para dar respuestas concretas. La gente necesita respuestas concretas. Ya cada vez somos menos, pero por eso necesitan estas personas viviendo en esas condiciones, porque habemos otra clase que ya no creemos en promesas políticas. Queremos ver acción, queremos ver realmente, porque cada político que ha pasado, yo ya soy una persona con mis años y desde niña yo he escuchado promesas y las condiciones del país más bien han ido de mal en peor. Entonces queremos ver cambios de verdad como sociedad civil y como representante de la iglesia, lo digo, apelo
a la justicia, apelo a la honestidad que se habla tanto de ella. Pero ya no queremos escucharlo, queremos verlo, queremos ver que lo demuestran realmente. Yo conozco municipalidades que tienen cualquier cantidad de cuadros, y lo digo aquí públicamente y sin temor, que tienen los reconocimientos del Instituto de Acceso a la Información Pública por ser una municipalidad que cumple, que es honesta. Y a lo interno me decían, ¿sabe qué, licenciada? Habemos personas que maquillamos los informes. Por favor, ¿de qué estamos hablando, Renato? Una sociedad con tanta desigualdad debido a la corrupción, violencia al más no poder, abuso sexual infantil. Hace poco estábamos 3 días, una niña de 4 añitos, violada por un padrastro. Estoy esperando respuestas rápidas, que vamos a hablar después con usted, porque ya está bajo protección. Gracias a Dios. Entonces, Renato, está fallando todo y ya no queremos discursos políticos. Habemos una buena clase de personas, una gran cantidad, que nos cansamos del discurso político y queremos ver acciones concretas. Sí, tiene toda la razón en sus observaciones. Nosotros puntualmente estamos acompañando a las organizaciones no gubernamentales que nos apoyan en este tema de protección, y también estamos apoyando y acompañando a cooperantes como ustedes, que nos ayudan a nosotros a fortalecer nuestras instituciones en la prevención, que es algo que yo le apuesto bastante y creo que es lo mejor. Pero sí estamos conscientes que el camino a seguir es continuar fortaleciendo y trabajando de la mano con las organizaciones no gubernamentales, como le repito, con todos los que componen una sociedad, una comunidad, que son la iglesia, el Estado y obviamente la sociedad civil. Entre las atribuciones como secretaria de Estado está liderar y promover, de acuerdo con la ley, la implementación del sistema de garantías de derechos de los niños, niñas y adolescentes, y eso es en el marco, que es el sistema integral. Nosotros reunimos a todos los ministros, ¿verdad? Una vez por mes mínimo, aunque ahora quisiéramos plantearlo más seguido todavía, con el objeto de, a nivel estratégico primero, en la Secretaría, luego nosotros tenemos coordinación con los consejos departamentales a nivel táctico y a nivel operativo con los consejos municipales. Yo soy municipalista 100%, creo que desde la base hay que, y soy como usted, que me gusta estar en el campo, no en el escritorio, sino que viendo cómo se trabaja en realidad, cómo se aplica lo que nosotros hemos estratégicamente señalado, que son los puntos torales, ¿verdad?, para atender. Entre los, como le digo, entre las funciones, pero aparte de las funciones, está también, de acuerdo con la ley, liderar y coordinar el funcionamiento de la protección especial. Y ahí es que estamos nosotros de la mano con los que nos apoyan en eso, que es las organizaciones no gubernamentales, en algunos casos, Renato. En otros casos que no hay asociaciones no gubernamentales, tenemos que nosotros hacer la protección construyendo centros de paso para dar respuesta inmediata, mientras, bajo protección nuestra, mientras solucionamos el problema de la vulneración que ha sufrido un niño o una niña. Estuve platicando la semana pasada con por ejemplo, con el gobernador de Islas de la Bahía. Allá tenemos que llevar 2 equipos multidisciplinarios, estamos trabajando en ello, con poco, no con el presupuesto deseado, porque sí necesitamos más presupuesto para atender lo que dice la ley, los 18 departamentos. Pero tienes que dar un golpe, Ada. Tienes que dar un golpe de que esa secretaría está trabajando, por muy mínimo. Tienes que decírnoslo cada mes. Este fue el golpe para que toda la concepción teórica de la ley en la Secretaría de la Niñez, donde el Estado te ha delegado esas responsabilidades, nos demuestres que estás haciendo algo. Cada mes, pasito a pasito, paso a paso,
porque sé que tú y tu equipo no van a resolver los problemas en 3 años, pero por lo menos que nos demuestres que ya la teoría, la promesa se queda atrás y que aunque sea algo menor, es un paso del Estado de Honduras. Wilmer, sé que tú también estás comprometido, sé tus valores, cómo te criaron. Creo que este es un momento para tus reflexiones sobre esta realidad. Luego de tu intervención estará desde Los Bordos Orlin Martínez. Excelente, Renato. Bueno, yo creo que ya la ministra y María Luna han hablado de algo importante, que es, en Honduras contamos con un sistema integral de garantías de derechos de niñez y adolescencia. Lo que pasa es que no basta solamente con tener documentos bien elaborados y tener un decreto legislativo que obliga a la institucionalidad a tener que articularse y dar una respuesta. Y con lo que le mencionabas en este momento a la ministra, pues a nosotros nos toca acompañar a la Secretaría de Niñez y Adolescencia permanentemente. Pero yo debo decir que, y por eso anteriormente hablaba de esfuerzos, esos esfuerzos, Renato, van a ser insuficientes frente a la deuda histórica que tenemos en el país, por un lado. Estamos claros. Pero también por el otro lado, yo lamento que las diferentes administraciones de gobierno no tienen como prioridad a la niñez y la adolescencia si vos no lográs identificarlo en los presupuestos públicos. Entonces, esta Secretaría, que debe de acompañar a toda la institucionalidad, debe de rectorar las políticas públicas, que debe de coordinar estratégicamente con las organizaciones no gubernamentales, que debe de asesorar técnica, logística, financieramente a cada institución, difícilmente, Renato, puede lograrlo si a esta Secretaría tampoco se le dan los recursos suficientes para que pueda funcionar. En el gobierno anterior celebramos la creación de la Secretaría de Niñez, celebramos la aprobación de la política de primera infancia, niñez y adolescencia, pero no basta con crear la Secretaría, no basta con aprobar la política. Si no logramos nosotros un presupuesto real, efectivo, para que esta Secretaría tenga equipos multidisciplinarios y tenga presencia en los 18 departamentos del país, difícilmente van a poder dar una respuesta ante las diferentes vulneraciones de derechos que se dan a nivel nacional. Y eso es humanamente imposible. Lamentablemente, en el presupuesto no se prioriza. Y lejos de incrementársele el presupuesto, se le reduce el presupuesto. Sí. Esta Secretaría fue creada, sigue funcionando con el presupuesto que funcionó la DINAF, como Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Pero lejos de incrementar el presupuesto, se lo reducen. Sí. Entonces, lo que se evidencia es mezquindad con la niñez y la adolescencia. Es que no hay compromiso. Y es que mientras los niños y las niñas no voten, no les importa, correcto, Renato. Correcto. Les importa en los procesos electorales, en la campaña, tomarse fotos, reventar piñatas y enviar el mensaje de que hay sensibilidad y compromiso con la niñez y la adolescencia. Por eso es que la mayoría de la gente no se quita de la boca de decir nuestros niños. No, quítense de la boca de decir nuestros niños, porque no son suyos, no son sus niños. Es la niñez de Honduras, pero no son nuestros niños. Entonces, la única forma de demostrar que hay un compromiso con la niñez es aprobando presupuestos públicos con enfoque de derecho. Pero te quiero dar una información que me mandaron de primera mano, que sé que nos interesa a todos, y sobre todo por un trabajo que se ha venido haciendo por más de 25 años en Los Bordos, por la Acción Social Menonita, CAS, por ejemplo, solo por poner un ejemplo. Los menonitas, mi respeto para ellos. Me dice Nelson, el director, sí, Wilmer me dice, cada alcalde promete un proceso de reubicación o cambio en los asentamientos, seguro de esta familia, pero ninguno lo ha hecho. Sí. Entonces, una cosa es la promesa, una cosa es enviar mensajes falsos en los procesos electorales y otra cosa es el cumplimiento. Me dice Nelson, hicieron un estudio en el 2011, habían 3.500 familias en Los Bordos. En el 2018 habían 7.500 familias. En el 20 habían 25.000 familias y ahora son más de 40.000 familias en Los Bordos. ¿Qué acciones están tomando para que de verdad cambiemos esa realidad? ¿Desde cuándo, y tú lo decías al inicio, se viene hablando de la problemática en Los Bordos? ¿Cuáles son las decisiones? Vamos a ver, y esta no es una decisión solamente de un gobierno municipal.
esta también es una decisión de un gobierno central. Claro, totalmente. Hay una institucionalidad que debe de dar respuesta. Lamentablemente no es algo que se convierte en una prioridad. Y eso uno lo puede ver en las principales ciudades del país. ¿Cuáles son las principales calles que generalmente se maquillan, voy a decir, arreglando las calles, tapando los baches? Lo podemos ver incluso en la Navidad, cuando se ponen estas vías y todo eso. ¿En qué zonas es donde mejor se decora? ¿Y cuáles son las zonas donde te llevan lo que les sobra? Lo vamos a ver siempre en las periferias, en las zonas más pobres, en las zonas más populares, porque esa es la forma en cómo se ve precisamente a la población y cómo incluso la misma pobreza se termina criminalizando, porque se criminaliza la pobreza. Y fíjate que, por ejemplo, algo que mencionaba que me parece que es importante y no podemos dejarlo desapercibido en una situación como la que pasó el día de ayer, el encierro como una estrategia de supervivencia. Y lo mencionabas, aquí no se está diciendo todo, pero ese encierro ante una violencia impune. Y a mí no me cabe la menor duda, y tampoco quiero pecar de decir algo, para que hayan tomado esa decisión, es que ya hay un antecedente. Y yo mencioné anteriormente, cada hora un niño y una niña es abusado. El hacinamiento en que viven estas familias es terrible. Las condiciones en las que ellos están viviendo es terrible. Yo conocí, porque yo vengo también de trabajar directamente en la calle, tuve 9 años trabajando en mercados de Tegucigalpa, Comayagüela, en las zonas más pobres también, en una sola habitación pequeña viviendo 12 personas, donde ahí ocurre de todo, absolutamente la noche. ¿Y qué evidencia, por ejemplo, este encierro como una estrategia de supervivencia? Porque cualquiera puede juzgar a la madre que le colocó el candado con cadena, pero esto solo evidencia una desprotección estatal. Total. Es una desprotección, o sea, cuando una madre recurre al encierro con llave, con cadena, para prevenir agresiones sexuales, como las que seguramente les ocurrió, o los robos, solamente están actuando, uno podría decir, es que son imprudentes, pero no, esta solamente es la ausencia de una seguridad pública, de una seguridad ciudadana. No hay seguridad. Esas son colonias incluso donde están controladas por el crimen organizado, por el narcotráfico, por las maras y las pandillas. Ahora díganme ustedes, ¿cuáles son las estrategias de seguridad? Renato, yo lamento, honestamente, y lo digo con respeto, pero también con indignación. Yo lamento las condiciones de inseguridad en las que vive el pueblo hondureño, pero da pena ver funcionarios públicos en las diferentes administraciones de gobierno y sobre todo la gente que viene más de abajo, con los carros blindados. Algunos se justifica, porque tienen que tener una medida de seguridad por su función, su responsabilidad. Pero con 4, 5, 6 guardaespaldas militares, policías, que deberían de estar generando condiciones de seguridad ciudadana, pero están cuidando los pantalones o las faldas de los funcionarios públicos. Esa es una falta de respeto en un país donde no hay seguridad. Pero no les da vergüenza. No les da pena. No les da vergüenza. No les da pena. Sinceramente, no les da vergüenza. A mí cuando el Estado, porque me han amenazado, me ha puesto un policía, a mí me da vergüenza. Me da vergüenza, se lo digo. Yo sé que hay medidas cautelares, que viene la Comisión Interamericana y dice asignen de seguridad a esta persona. Aún así, siento vergüenza cuando le ando quitando a un policía para que me cuide. Se lo digo con toda franqueza. Y hoy se lo digo a todo ese montón de funcionarios. Sabemos que por las decisiones que pueden tomar, a alguien no le gusta y quiere matarlos. Claro. Pero es que aquí hemos vuelto de eso. Es una norma para todo funcionario. Algunos se justifican, otros no se justifican. Lo dijiste. En las instituciones, yo me fijo, hay secretarios generales, hay mandos que nada que ver, Renato, y están queriendo solicitar todos vehículos con protección, quieren guardaespaldas y quieren conductores. Ministra, la he tratado estos 6 meses, creo que tiene de estar en la Secretaría. 5. Debo de reconocer algo. Yo le dije, voy a acompañarla hasta donde usted guste, donde usted quiere escuchar, pero hay algo que he valorado. La veo que es una persona honesta, usa su propio vehículo con las personas que siempre usted anduvo antes de ser funcionaria pública. Y también reconozco que hay muchas cosas que se han hecho con su propio dinero y no con dinero de la institución y que le quedan a la institución. Pero esto, ministra, no es
el común denominador en el gobierno. Entonces, estamos hablando de condiciones de pobreza, de miseria, de inseguridad en esta zona, pero tenemos un montón de funcionarios queriendo todos andar en un carro blindado, queriendo andar con choferes y queriendo andar con 4 guardaespaldas. Incluso tienen personal solamente de avanzada para llegar a lugares. Es que se les olvida, Renato, que después de 4 años se van a ir y vuelven a su normalidad porque no tienen esas condiciones. Me alegra no que lo digas. Posibilidades. Me alegra que lo digas. Funcionario, la familia. No, claro. Justamente anoche me encontré en uno de los moles a un muchachito, jovencito. Iba con seguridad. Seguramente es hijo de no sé quién. Pero he llegado a algunos lugares y de repente me encuentro con que una señora X anda con seguridad, pagada por el Estado. Sí. Solo permítame porque se me está yendo el tiempo y tengo compromisos comerciales, pero sí. Tiene un minuto. Sí, quiero decirle que hay un compromiso muy grande con la niñez de parte de nuestra primera dama y nuestro presidente. Para nosotros la niñez y la salud son 2 temas neurálgicos y es una respuesta integral en donde salud pública, educación, seguridad definitivamente, y no necesariamente esa amenaza fue porque algo sucedió en ese lugar, pero sí en la familia, sí en el entorno de la comunidad, obviamente que ha tenido que haber algún tipo de vulneración o varios, y por eso ellos tuvieron que trancarse. Es una lástima porque la seguridad, como dice nuestra Constitución de la República, le corresponde al Estado. Y cuando el Estado delega, tiene que tenerla con mucha responsabilidad, igual que nosotros cuando nos apoyamos y nos acompañamos con las organizaciones no gubernamentales. Porque aquí me están enviando el productor Josep Santana, Cementerio General de Locotillo, ya abrieron la fosa. Tengo la toma de Eduardo Coto de TCI. Eduardo, gracias Eduardo, gracias por estar ahí. ¿Lo tenemos en directo a Eduardo? Vamos a salir de ahí de donde están enterrando ya. Eduardo Coto, descríbenos por favor este momento cuando se le da cristiana sepultura, porque no hay hondureño que no sea sepultado de manera cristiana. Adelante, Eduardo. Acá en San Pedro Sula. Adelante. Así es, Renato, televidentes de noticieros de Frente a Frente en estos momentos de Corporación Televicentro. Estamos aquí en el Cementerio General de Locotillo, en San Pedro Sula. Ustedes ven la fosa, esta fosa donde se está preparando. Nos acaban de explicar las personas acá que incluso se va a volver a tirar tierra, levantar 1 metro, 1,5 metros para tirar una plancha de cemento, y ahí van a ser colocados esta tarde, aquí en el Cementerio General de Locotillo en San Pedro Sula, los 6 ataúdes. Los 5 miembros de esta familia que ayer murieron calcinados en este pavoroso incendio que se registró ayer en la madrugada en el bordo de la colonia Esquipulas número 2, en las cercanías del segundo anillo periférico de San Pedro Sula. Ya se están haciendo los trabajos de preparación de la fosa. Los empleados de la corporación municipal han llegado también para limpiar la zona, porque en la tarde, a eso de las 2, 3 de la tarde, que se va a dar cristiana sepultura a las víctimas de este incendio, van a ser sin lugar a dudas muchos sanpedranos, familiares, vecinos del borde de Esquipulas 2 que estarán acompañando a sus familiares aquí en esta zona de San Pedro. Renato, vamos a ver si podemos abrir un poco más la toma para aquí con nuestro compañero Eder Fabricio Castejón. Y esto es lo que está ocurriendo aquí cuando los trabajos que se están haciendo de preparación. Vamos a escuchar a don Toño Rodríguez, quien es el encargado por parte de la familia para que se dé el trabajo de preparación de la fosa donde serán enterrados, para que suba. Para que suba, porque está demasiado de hondo. Está demasiado de hondo, dicen los albañiles, y usted sabe que yo no soy nadie, ¿me entiende? Pero ahí lo que dicen son ellos. Entonces, ahí es donde yo no... Y supuestamente quedaron de que los iban a ayudar ahorita a rellenar y no han rellenado.
Y ya es tarde, ya pues son las 9 de la mañana, ya es 8:30 de la mañana. Lo que necesita ahorita en estos momentos es celeridad para poder avanzar. Ya viene en camino el material, tenemos entendido, para poder realizar las hileras pues sí, de bloques. dicen que ya viene en camino, pero no sé nada de eso yo. Y aquí yo solamente, yo soy el que ando, yo simplemente soy un representante nada más. Don Toño, se va a hacer un... para poder colaborar. Sí, yo los tengo ahí ya, pero ellos quieren trabajar, pero no podemos trabajar por el mismo sentido que no hayamos ahí que... Cada ataúd va a ser sepultado en su propia fosa, ¿verdad? O sea, se van a hacer divisiones. Supuestamente así dicen ellos que así va a ser. ¿Van a tener tiempo para hacer todo eso? Pero el problema, ese es el detalle, que el tiempo lo va avanzando a nosotros ya. Bueno, se estipula que para las 2 de la tarde ya sean traídos los ataúdes para dar cristiana sepultura. A las 2 de la tarde usted sabe que ya nosotros fuéramos por lo menos por mitad de trabajo. Bueno, muchas gracias, don Toño Rodríguez, quien es parte de la familia aquí en el Cementerio General de Locotío en San Pedro Sula. Con estas imágenes de la preparación del trabajo de la fosa donde van a ser sepultadas estas 6 personas que murieron calcinadas en este incendio que se registró ayer en la madrugada en Bordos de Esquipulas 2 en San Pedro Sula, retornamos hasta los estudios de Frente a Frente. Eduardo, ayer estuve hablando como a las 7 de la noche con Eduardo para ponernos de acuerdo y colaborara con el Frente a Frente, como lo hace siempre Eduardo Coto, por la manera como están ahí haciendo esa excavación. Pareciera que los van a enterrar a todos ahí mismo, pero ahora la familia pide que haya unas subdivisiones ahí. Eduardo, fíjense que Eduardo estuvo ayer cubriendo desde muy temprano para TN5 Matutino y para TSI esa tragedia. Y Eduardo, quiero ver a Eduardo, por favor, comenzó a describir las condiciones infrahumanas en que vive esta gente. ¿Qué sucedió? La gente escuchó que Eduardo Coto estaba hablando de las condiciones infrahumanas. Correcto. Y lo mandó a amenazar. No te queremos ver. No te queremos ver en el velatorio. Pero ahora que estás distante de ahí, Eduardo, por favor, enfóquenme a Eduardo Coto. Eduardo. Así vieran las amenazas. Eduardo, ¿qué fue lo que vistes? Y coincidiste con la presencia del alcalde también. ¿En qué condiciones vive esta gente? Eduardo, adelante. Perdimos la comunicación con Eduardo, pero ya lo vamos a tener después de la pausa. Después de la pausa. Me han gustado sus reflexiones. Me han gustado sus reflexiones. Ya no podemos vivir de populismos y de promesas. Ya no. Ya no lo toleramos. Ya no lo soportamos. Queremos que el Estado dé un giro en protección a los más vulnerables, a los viejitos, a los niños, a las mujeres. Y eso solo se demuestra con presupuesto. Y presupuesto bien manejado. Si no se convierte en populismo y en promesas de campaña. A mí me cuesta creer que hay gente en el país que gobierna y que quiere ver pobres y cinturones de pobreza para ir a acarrearlos como manadas para que vayan a las concentraciones políticas. A mí me indigna saber que hay gente que utiliza la pobreza para sus aspiraciones políticas. Me indigna. Y mire que les dije que no quiero que las emociones me dominen hoy. ¿Qué condiciones vistes en la gente y cómo vive en esos bordos? 100,000 personas en los bordos, se queda corto. En Tegucigalpa hay gente que vive igual como vive la gente en los bordos y en todo el país. En un minuto relátame lo que me dijiste ayer, por favor, Eduardo. Bueno, Renato, lo que pasa es que hay que recordar que en los bordos aquí, en San Pedro Sula y zonas habitables de esta naturaleza en el país, son gente de escasos recursos económicos. Y bueno, tuvieron una respuesta del alcalde Roberto Contreras. Se donó este terreno aquí en el cementerio de Locotío para que esta familia esté enterrada en un solo lugar, porque hasta eso se vuelve difícil a veces conseguir un terreno para darle cristiana sepultura a una persona en los cementerios generales. Y creo que los gobiernos, tanto nacionales como municipales, en este tema de los bordos se han quedado a deber, Renato.
porque este ha sido un problema de años en San Pedro Sula, un problema que se buscó solucionar donándoles terrenos, construyéndoles sus casas a un bajo costo, pero lamentablemente otros tipos de intereses ha llevado a que estas personas no salgan de los bordos y sigan ahí y sean propensos a tragedias como las que ocurrieron ayer. Así que se tiene que buscar una respuesta inmediata de los gobiernos nacionales y municipales para buscar que estas personas de escasos recursos económicos tengan una manera digna de vivir en nuestro país y especialmente aquí en San Pedro Sula. Tú decías, molesta lo de los políticos a veces, pero el único que se acercó a la familia a dar una respuesta fue don Roberto Contreras. Donando los ataúdes, la fosa, pero es hora que den también respuesta los gobiernos nacionales y municipales en el tema de vivienda. Correcto, y me disculpo porque aprecio a ambos, a Orlin Martínez y a Eduardo, y resulta que con quien hablé ayer fue con Orlin y lo estaba confundiendo con Eduardo Coto. Orlin Martínez, con él hablé ayer a las 7, 8 de la noche. Orlin, tú fuiste el que pasaste ese problema ahí cuando te amenazaron, porque estabas describiendo las condiciones infrahumanas en que vive la gente. Así que voy contigo para que de manera breve, porque me he atrasado con las pausas comerciales, me relates esos momentos y justo cuando llegaba también Roberto Contreras para comprobar la precariedad con que esa gente vive. Adelante, Orlin Martínez. Bien, Renato, buenos días a usted y a los panelistas de Frente a Frente. Nosotros estamos justamente en un extremo, está los bordos de Esquipulas 2 y 1, y al otro extremo se encuentra también los bordos de Labográn. Todas estas zonas son bordos. Sí, en efecto, Renato, nosotros estuvimos ayer desde primera hora cuando inició el matutino con el licenciado Ramón Matute, y bueno, llegamos acá para conocer todo lo que estaba ocurriendo, enterarnos de lamentable deceso de estos 5 miembros o 6 miembros de esta familia, pero en el noticiero de la Corporación Televicentro, Noticiero Hoy Mismo, igual también hablamos de cómo viven estas personas, bajo qué condiciones viven, condiciones infrahumanas que no se pueden esconder y que ustedes pueden palpar desde donde nos encontramos. Eso quizás, y cuando se trata de el cuidado al medio ambiente, cuando se trata de estos temas, son bastante sensibles, tanto para los pobres como para los ricos. Para los pobres porque no les gusta que les digan dónde vive, a los ricos porque no les gusta que les critiquen que están construyendo proyectos en áreas protegidas, o viceversa. Y bueno, eso fue lo que generó ayer esta controversia que nos ha evitado que nosotros pudiéramos ir al velorio donde ahora mismo están los 6 cuerpos, porque precisamente nos mandaron a decir con algunos colegas que no nos querían ver en esta zona porque habíamos tocado temas sensibles de cómo viven estas condiciones, y quiero decirlo que en ningún momento yo trato de denigrar donde viven, al contrario, he dicho que viven en estas condiciones porque la vida se los permitió así, porque son circunstancias de la vida. Yo sé que nadie quiere vivir en estas circunstancias porque yo vengo de similares condiciones, de la pobreza en una aldea de 6 casas, y no quisiera ser despectivo con los que viven en esta zona. Sin embargo, tenemos que decir pues que la situación es vulnerable, es una condición infrahumana, ellos no tienen letrinas, la energía eléctrica, como lo decía Zulma Toma, tiene que salir de conexiones clandestinas, no se paga energía, eso lo sabemos todos y lo sabe el gobierno. ¿A quién criticaba yo? Bueno, yo criticaba a los gobiernos estatales, a los locales, porque ellos son los que deberían de estar velando por estas familias, cómo viven, bajo qué condiciones, pero a nadie les interesa, solo vienen cuando necesitan los votos. Y bueno, eso fue lo que nos costó, Renato Álvarez, el hecho de que hoy no estemos en esta zona, porque precisamente nos mandaron a decir, y el alcalde como una recomendación también me dijo, no vaya,
Correcto. Usted, Renato, ayer que hablamos también me dijo, bueno, hágalo desde una distancia bastante considerada porque también prevalece la vida, la integridad, pues yo creo que hay que protegerla y así fue, Renato Álvarez, como sucedió, pero es una realidad. Los gobiernos no han hecho nada, ni los locales se han interesado, ni el gobierno central se ha interesado por las condiciones de miles de familias que se han apostado en los bordes. Yo criticaba quién fue que permitió que ingresaran, que se ubicaran en este lugar donde no se puede habitar, donde no hay letrinas, donde las necesidades se hacen allí a la orilla, porque eso es lo que hay. No hay espacios ni siquiera para construir letrinas, Renato, y esa es la situación con la que viven. Y te lo digo, Orlin. Decía ahí, bueno, la inseguridad también, pero la inseguridad no solo es ahí. La inseguridad es donde quiera que nosotros vayamos, vamos a encontrar inseguridad. Que la gente vivía ahí, o esta familia le ponía candado. Algunos nos decían porque tenían miedo de que lo fueran a violar. Otros nos decían porque les dieron unas provisiones, y ellos la cuidaban, la protegían para que no se la robaban. Así avanzó esta muy bien. Cobertura que hicimos ayer, Renato, y repito, hoy no pudimos ingresar. Muy bien descrito, Orlin Martínez. Y yo te digo, ¿quién permitió que vivan ahí? Miren ese río contaminado o quebrada contaminada. Solo miren Tegucigalpa. Mira, la respuesta es clara. Los alcaldes. Y no pensando en sensibilidad, que esta gente no tiene dónde vivir, no, por puro populismo. Por eso permitieron vivir en zonas de riesgo y vulnerables. No, esto es culpa del Estado. Y aquí tienen que ver mucho las municipalidades. Hoy el reclamo es para los alcaldes y también para los gobiernos centrales. ¿Son autónomas las municipalidades? Claro que sí. Pero hay un gobierno central para definir políticas públicas. Y en Honduras no lo hemos hecho. Y yo creo que para acarrear votos. Pausa y ahora estoy comprometido. Tengo 4 pausas comerciales restantes. ¿Cómo voy a salir? Y solo tengo 20 minutos. Por favor, brevedad en preguntas y respuestas. Vamos a una de las pausas. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Adelanta tu agosto con las mega ofertas de julio. Del 20 de julio al 3 de agosto, disfruta 25% de descuento al contado o 35% off con Credioportunidad. Gracias por sus opiniones, Henry. Opina, un ministerio de gobierno a la vez pueden hacer posible cualquier cosa, pero aquí todo es negocio y si no hay, pues no habrá respuesta. Los pobres seguirán siendo un insumo para los políticos. Nadie va a agotar esa fuente, parece que están empeñados en multiplicarlos. Otro mensaje de Adela Bautista: políticos, trabajen por los que los llevan al poder, los pobres. Por favor, sigan la agenda de su país, que les paga sus sueldos, no la de su partido con sed de venganza a sus opositores. Honduras pide a gritos seguridad, salud, educación y trabajo. Las redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Adelanta tu agosto con las mega ofertas de julio. Del 20 de julio al 3 de agosto, disfruta 25% de descuento al contado o 35% off con Credioportunidad. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Adelanta tu agosto con las mega ofertas de julio. Del 20 de julio al 3 de agosto, disfruta 25% de descuento al contado o 35% off con Credioportunidad. Lamentable lo acontecido en el bordo de Esquipulas de San Pedro Sula. Con la pérdida de seres humanos en Honduras conviven dos realidades extremas. Más del 60% de la población vive en pobreza y cerca del 40% en extrema. Eso es producto de una desigualdad debido a corrupción crónica. Honduras está entre los países peor evaluados del mundo. La captura de élites económicas y políticas de los recursos públicos que deberían reducir la pobreza. El resultado es un país atrapado entre miseria masiva y opulencia protegida por la impunidad.
Otro televidente escribe, es un tema histórico, ni los alcaldes, ni los 20 diputados, ni el gobierno central se han interesado por cambiar las condiciones de vida de la población de Los Bordos. Se han salvado del impacto de los huracanes hasta el momento. La Comisión de Acción Social Menonita realizó estudios para proponer su traslado a lugares más dignos. Estos no fueron aprovechados. Las redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Adelanta tu agosto con las mega ofertas de julio. Del 20 de julio al 3 de agosto, disfruta 25% de descuento al contado o 35% off con Credioportunidad. Un buen ciudadano me escribe para que le pregunte a Ada Mejía qué está haciendo el gobierno de cara a la próxima evaluación de la cuenta del desafío del milenio que en diciembre anuncia países elegibles para nuevo compacto. Y cuando yo pedí un estudio de cuántos niños llegan a la secundaria o a la universidad que viven en Los Bordos y en estas condiciones, me dice, vamos a hacer ese estudio. Ya lo hizo la Comisión Menonita, ya lo hicieron los menonitas. No podemos seguir especulando, ni el gobierno ni la sociedad civil, me dice. Y yo les quiero decir a los tres, enfóquenme a los tres. ¿Sabes cuál es el principal problema de Tito? Creo que Tito en este momento trata de transformar el país o ayudar a transformar el país, pero su principal problema es estructural. El montón de activistas que le metieron en el gobierno pasado, los quieren destituir para meter activistas del Partido Nacional. Los tres, por favor. Es uno de los principales desafíos, porque los asesores del Partido Nacional están diciendo a Tito que su gobierno será débil si no emplea a los activistas nacionalistas. Y es la tragedia histórica desde que retornamos a la democracia. Sacar activistas, dejarlos sin empleo, para meter a otros activistas que quieren enchambarse en la administración pública, porque si no se debilita el gobierno. Cuando un gobierno no tiene el apoyo de su propio partido, de sus bases, es débil. Y por eso es ese montón de desempleados en este momento, de gente que están destituyendo. Esa es la tragedia de Honduras. Hoy en profundidad vamos a analizar este fenómeno. Y se lo digo con conocimiento de causa. Es uno de los desafíos que tiene Tito. Ante lo que le dice su partido, tenéis que emplear a los activistas porque si no, no te van a apoyar y tu gobierno va a ser débil. Esa es la tragedia. Esa es la tragedia del país. Si tienen, esa es la tragedia. Si tienen capacidad, pero no se puede despedir a la gente en nuestra secretaría. ¿Qué te manda a decir Nelson de los menonitas? Perdón, Renato, hay algo. No solamente es la tragedia y el debilitamiento de las instituciones del Estado cuando cada 4 años se cambia el personal por activismo político. Es la pérdida de esfuerzos y recursos que hemos invertido la sociedad civil y la cooperación internacional para capacitar a todo este personal y luego simple y sencillamente va a la calle. Correcto. Eso debilita. Correcto, correcto. Bueno, a mí me mandan un mensaje de San Pedro Sula. Primero están sugiriendo personas que están vinculadas con esta temática que se haga un frente a frente, que se haga en Los Bordos, que se entreviste a las personas que están ahí, que han vivido por décadas y que saben lo que eso significa. Y lo voy a hacer. Pero y alcalde Contreras, te invito para que nos encontremos con el desafío y también los cuestionamientos de la gente. Vamos a hacer ese programa en Los Bordos de San Pedro Sula. En este momento más de 40,000 personas viviendo en Los Bordos. Pero me dicen aquí, hay una estrategia que se hizo con apoyo de especialistas de Brasil. Nunca se puso en práctica. Hubo un intento de reubicación de familias que estorbaban el paso del segundo anillo y hasta ahí llegó el proceso, pero hay alternativas. Lo que pasa es que no han sido consideradas. Y esto, organizaciones que han estado impulsando estos procesos y colocando incluso recursos para poder hacer estos cambios. Y ha sido difícil. Pero algo que se lamenta, Renato, es, y hablábamos de la desigualdad, la pobreza mata. La pobreza mata sobre todo por esas condiciones en las cuales vive la gente. Por ejemplo, el vivir en estos bordos o en estas zonas de exclusión con estructuras de madera, de lámina, con tendidos eléctricos clandestinos, por ejemplo, eso crea trampas mortales, que es lo que nosotros pudimos evidenciar. Y no solo es los pegues clandestinos.
son las conexiones. Por supuesto. Sin seguridad. Y la falta de acceso a los servicios públicos que también mata a estas personas que viven ahí. Gracias, Wilmer. Gracias, Wilmer. La pausa y enseguida los comentarios finales de nuestros invitados. Quisiera que hicieran sus comentarios breves, pero breves. Cuando hablo de brevedad son 40 segundos, por favor. Y comienzo con María Luna. Bien, quisiera hacer ese llamado, Renato, cerrar, y es tan lamentable que se haya dado este programa por las razones que se dio, la pérdida de estas vidas valiosas, pero quiero hacer ese llamado y lanzar ese desafío a nuestros gobernantes sobre presentar soluciones completas o integrales, tangibles, estrategias. La Iglesia y la sociedad civil vamos a continuar realizando las acciones muy puntuales, muy concretas, muy de resultados. Pero no es nuestra obligación y demandamos del Estado, de los gobiernos, de los gobernantes, una ejecuciones presupuestarias transparentes, manos limpias y soluciones concretas para las familias que lo están esperando. Gracias, María Luna. Wilmer Vázquez. Bueno, Renato, quiero hacer un comentario que no es político, es de conciencia. El actual gobierno tiene 7 meses en el poder, pero yo le hago un llamado al presidente Asfura. Tome decisiones reales, concretas, que evidencien su voluntad de generar cambios y reducir la pobreza y la miseria en la que está sometido el pueblo hondureño. No hay justificación de solamente 7 meses. El Partido Nacional ha gobernado mayor cantidad de veces en Honduras y de una u otra forma también tienen responsabilidad de los indicadores que hoy tenemos en el país. Muchas gracias, Wilmer. Ada Mejía. Estamos comprometidos. Muchas gracias por esta invitación y quiero decirle al pueblo hondureño que nos estamos preparando en todo sentido para dar una respuesta contundente a todos ustedes en el tema de la niñez, adolescencia y la familia. Y pronto lo verán.